Psicoflix, episodio 227. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 227, en el que vamos a hablar del terapeuta como modelo de cambio en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye y Darío, llevamos ya 227 episodios, madre de Dios. Qué pesados, de verdad, ¿eh? A ver si los callan ya, nos jubilan y listo. Bueno, no. Que de momento sigue siendo contingente y reforzador estar aquí. Y además, bueno, con todo lo que hacemos, el otro día me decía una persona, Darío, yo es que no sé bien qué cosas haces, porque si cada vez estáis publicando algo diferente, digo ya, bueno, en redes intentamos ser lo más simples posibles, pero es verdad que si nos preguntáis en qué estáis metidos, un suspiro viene antes. Y bueno, ahora mismo tenemos, como siempre, estos webinars esta semana hablando sobre la construcción del yo, el autoconocimiento y la conducta verbal con Daniela Esquivel y Claudia Guillot. Ya sabéis que estamos dándole mucho yo al yo, así que echadle un ojo. Igual estamos con el evento en Sevilla, que yo ya no sé ni cómo están las entradas, pero había un montón vendidas, o sea que quedarán pocas en el momento en el que salga este episodio, así que podéis ir a psicoflix.com. 27 quedan ahora mismo, qué barbaridad. Bueno, pues ya sabéis, vais a psicoflix.com y le echáis un ojo. Y también tenemos, que ya decía yo que teníamos muchas cosas, un evento gratuito con Valero, donde vamos a hacer esa fundamentación de la psicoterapia analítico-funcional. Lo tenemos el 28 de octubre a las 7, si no recuerdo mal, y para acceder simplemente tenéis que estar suscritos y suscritas a la newsletter. Una vez emitido, pues lo grabaremos y mandaremos el vídeo. O sea que no pasa nada si ese día no estáis dentro de la base de datos. Con esto, oye, me callo ya y damos pie a los invitados que además traen un tema súper chulo. Y los que sí que están aquí con nosotros son Carlos Serrano y Santiago Martín. Son directores de Serrano Martín Psicólogos en Madrid. Carlos es psicólogo por la Universidad Complutense de Madrid, máster sanitario, especializado en análisis de la conducta y divulgador en redes, donde también pues le conocemos por llevar la cuenta de Psique Simpson. Y Santiago es psicólogo también por la Universidad Complutense de Madrid, premio a la excelencia académica, máster sanitario y con experiencia también en varios centros públicos y privados. Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. me hace mucha gracia que me presentéis también como el chico de Psique Simpson. Me parece el mayor logro que he conseguido en toda mi carrera. El hacer memes de los Simpsons. Y hasta aquí ya, bueno, se acabó. Se acabó. Venga, la primera pregunta. Si no fuese por lo de psicólogo, tenéis nombre de gabinete, ¿no? De bufete de abogados. Ojo, ¿eh? Sí, Ojo. sí. Quiero preguntaros un poco por esto que habéis construido, cómo es el origen. Es decir, que el nombre me llama la atención, pero me hace gracia y me gusta. Y desde luego queda claro, ¿no? Ya esto se le ha quedado a la gente en la cabeza. O sea que ojo con el meme, ¿eh? Que es importante. Contadme un poco sobre esto. Es que os diré que Serrano Martín Psicólogos fue la última opción. Estuvimos meses intentando llegar a un nombre y no se nos ocurría nada. Y dijimos, mira, vamos a utilizar el primer nombre que se nos ocurra. Y dijimos, Serrano Martín Psicólogos, que es que suena a bufete de abogados, literal. Pero es que no dábamos con nada que pegara, que fuese bueno. Efectivamente, empezamos a proponer nombres todos terribles, Gabinete Apolo, cosas así, y era como, no, nadie va a venir. Como le pongamos ese nombre va a ser un desastre. Y al final dijimos, mira, vamos a hacer aburridos, convencionales, tu apellido, el mío, psicólogos. Fin del asunto. Ya está. Llegamos incluso a pensar en Poseidón Psicólogos, me acuerdo, que eso era terrible. El tema de los dioses y eso, por ahí ibais, ¿no? Por lo menos. Por ahí. Bueno, pero contadnos un poco desde cuándo estáis trabajando, dónde estáis, qué hacéis, cómo es vuestro día a día, un poquito de elevator pitch o todo esto que hacen los emprendedores. Genial, pues llevamos más de 3 años ya con la empresa, si no me equivoco mal, soy muy malo con las fechas. ¿Y por qué surgió Serrano Martín Psicólogos? Realmente porque en medio de la cuarentena
Carlos estaba aburrido, yo estaba aburrido y Carlos coge y me dice, oye, Santiago, ¿por qué no hacemos una empresa? Y yo, que no tenía tampoco nada mejor que hacer, dije, pues venga, adelante. Claro, dicho así, parece que somos grandes empresarios, ni mucho menos, es una cosa muy modesta, autónomos, muertos de hambre, todo este tipo de cuestiones, pero decidimos hacerlo. Y nuestro día a día es el de un psicólogo clínico convencional, no tiene mucho distinto. Nos ponemos nuestras sesiones, las hacemos, intentamos compaginar con nuestra vida personal, hacer ejercicio, quedar, hacer alguna actividad de ocio y algo muy, muy, muy típico de un psicólogo, no por no ha sido ninguna gran revolución ni ninguna idea de loco empresario ni ninguna cosa así. No sé si Carlos está de acuerdo o lo vive distinto. A mí me ha hecho gracia lo que has dicho de estaba aburrido y te dije, montemos una empresa. Parezco Steve Jobs, ¿no? Montando una empresa en el garaje de mi casa. No estará la consulta en la garaje de vuestra casa, ¿no? Claro, nosotros empezamos así. No, estamos en... Dios, Santi, ¿dónde estamos? Glorieta de Luis Jiménez, en Madrid, Eso. al lado del metro de San Bernardo, en esa misma rotonda. Ahí estamos, número 4. Así que si hay alguien por Madrid que necesite ayuda, que se venga. Muy bien, pues lo pondremos también en la web para que la gente os tenga un clic. Y siempre me interesa, ¿no? Cuando empezamos el podcast, saber qué os lleva a estudiar este tema, ¿no? Porque, Carlos, ¿no? Cuando nos escribiste, nos comentaste que habías hecho esta ponencia en la JAFA, nos pareció bastante interesante. Y a mí siempre me interesa, pues, los entresijos, ¿no? ¿Qué te lleva a ti a pensar sobre este tema o hablar sobre este tema? Joder, pues es que esto fue un tema que lo pensé en un segundo, porque para mí la psicología clínica guarda mucha más relación con la pedagogía que, por ejemplo, con otras disciplinas como la medicina. Y siempre me pensaba yo, oye, ¿de qué manera puedo yo servir a la otra persona para alcanzar logros terapéuticos? Y aquí me surgió el hecho, el ver qué hago yo en consulta que pueda ser terapéutico para la otra persona. Muchas veces nos preguntamos, o muchas veces nos han dicho lo de por qué no aplicar el por qué no, ¿cómo se diría esto? Predicar con el ejemplo, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no lo podemos aplicar esto a la consulta? Y de ahí pues surgió un poco el tema que yo planteé a las GAFA. Es decir, de qué manera un psicólogo, una psicóloga, puede servir de modelo, ¿vale? De modelo de conductas, digamos, proterapéuticas en la propia consulta. Y de ahí pues empecé a pensar en muchísimas cosas que se podían hacer e incluso a fijarme en lo que estaba haciendo yo en la consulta. Y de ahí salió un tema que a mí me resulta súper, súper interesante. Y además esto es algo, como bueno, mencionas también a Colin Berisey, algo que se toca en la psicoterapia analítico-funcional y claro, invita a un contexto cálido, ¿no? En sí mismo, a veces no, yo cuando salía de la carrera, recuerdo también en tu vídeo de las gafas y dices que esto no nos lo enseñan en la carrera. Entonces ahí te va la primera pregunta. ¿Por qué existe en este entorno académico, incluso en otros entornos, pero no nos vamos a poner a señalar, este afán por distanciarnos y no ser tan cálidos en consulta, incluso alejar al profesional del mismo proceso terapéutico? ¿Por qué crees tú? Pues yo creo que cuando nos instruyen, nos enseñan esto en las carreras, en los máster, nos enseñan a ser autómatas, como a tomar todo muy a rajatabla, como si fuese todo sacado de un manual. Y es como muy artificial. Yo me acuerdo que cuando salíamos a los típicos roleplayers, yo era un sim controlado por el propio profesor. Es que era todo súper artificial y no nos enseñan a explorar más allá de esto, a no quedarnos en lo que podría venir en un manual corriente. No sé si es por falta de tiempo, por falta de ganas del profesional o porque están así construidos los planes en las universidades, pero me parece un error terrible, terrible que se ve en todas las universidades y que esto es un pensamiento compartido por muchos compañeros. Totalmente de Sí, acuerdo, porque ¿no? Yo también lo he vivido así, Darío también, ¿no? Esa falta de autenticidad, quizá, ¿no? O de transparencia en cómo uno se muestra de cara a las personas. Yo recuerdo que para mí fue también muy revelador hacer las prácticas, porque eso fue como el momento de decir, vale, mi mentora está comportándose como se comportaría cualquier persona en el día a día, ¿no? ¿Cómo creéis que es vuestro estilo? ¿Qué cosas valoran los clientes de vosotros? ¿Qué creéis que impacta de forma positiva la terapia?
Pues si empiezo yo creo que soy bastante natural dentro de que me controlo, me corto y presento una formalidad, pero intento, que es algo que te sale al principio, sobre todo cuando empiezas a ejercer, que eres como muy formal, muy serio, muy estructurado, y te das cuenta que la gente incluso cuando les pides feedback te lo dicen, oye, sonríes muy poco. Y es como, vale, ok, tengo que dejar esta forma de ser, que es sobre todo para sentirte cómodo y seguro, y empezar a ser más natural. Y yo es algo que luego vamos a hablar, una de esas maneras de ser un buen modelo es dejarte un poco llevar por cómo eres y hablar como tú sueles hablar dentro de, te están pagando por estar ahí o te está pagando el Estado por estar ahí, tienes que ser profesional. Pero puedes hablar como normalmente hables. Si alguna vez tienes que decir alguna palabrota, puedes decirla, no va a pasar nada. Puedes sonreír cuando te diga algo que te haga gracia, sobre todo en la primera parte de la intervención que consiste en crear ese vínculo terapéutico. Entonces yo creo que uno de mis puntos fuertes es que no le doy demasiada importancia al dar una imagen hiperprofesional de tipo serio que parece un abogado. Soy más espontáneo, por así decirlo, pongo ejemplos locos y cosas así que creo que al final genera una relación más funcional en la propia terapia. Claro. Santiago, porque tú has tenido experiencia en un par de hospitales, ¿no? Estaba viendo tu currículum y claro, no sé qué pensáis sobre si el modelo biomédico ha hecho que exista esta tendencia al protocolo, ¿no? A las sesiones estructuradas, ¿no? A las reglas rígidas y que eso nos aleje de ese tipo de vínculos terapéuticos. Sí, Santi, estabas tú a tope. Vale, pues me parece, Darío, que es completamente cierto. Al final, la psicología viene de ser una especie de pseudociencia prácticamente, de ideas de un tipo, y empezamos a intentar ser más rigurosos. Y en ese intento de rigurosidad nos intentamos asemejar a la medicina u otras disciplinas que ya estaban más establecidas, dejando de lado pues ese saber hacer para cada caso. Intentamos estandarizar nuestro funcionamiento, nuestras técnicas, los diagnósticos y perdemos esa, podemos decir, naturalidad, esa flexibilidad que hemos demostrado después y estamos viendo que viene bien tener presente. Siempre es muy importante, ¿no? Mostrarse, pues, de alguna manera bastante cercano a cómo somos nosotros en nuestro día a día. Carlos, ¿cómo te ves tú a ti mismo? ¿Qué valoran de ti los clientes y cómo crees que eso impacta también en la terapia? Pues la gente me suele decir que soy bastante natural, también como le dicen a Santi, pero también espontáneo. Me pasaba que al principio, yo cuando quería reforzar una verbalización del consultante o un logro que haya alcanzado, yo me ponía como muy rígido, muy médico de estos de los años 70, de Un bata NPC. blanca y puro. Un NPC correcto, en plan. Me parece muy apropiado ese comentario que dices. Utilizaba estas frases pedantes. Yo ahora lo que digo cuando alguien me dice, Carlos, por fin he conseguido exponerme a esto que me da tanto miedo, es ¡ole! Me sale de una forma tan natural ese ole que yo creo que es un reforzador más natural que cualquier tipo de comentario prototípico que se suele ver en una consulta. Sinceramente. ¿Consideráis que hay algo que habéis desarrollado más naturalmente dentro de terapia que fuera de ella? Es decir, que podáis ser incluso más contingentes y naturales en consulta que con la gente de vuestro entorno. Pues Uy, Joder. yo creo que sí. Yo al final, claro, y también influye el que estás haciendo terapia. Soy bastante validante, bastante reforzante de que me cuenten las cosas, escucho mucho, estoy como haciendo una escucha muy activa y es algo que me sale bastante solo en consulta y luego fuera a lo mejor se me olvida. Aparte porque sales de escuchar 5 horas de drama tras drama tras drama y no quieres escuchar más cuestiones en tu vida personal, pero yo creo que eso es algo que he aprendido a ser estar más presente, más intensamente con esto en la propia consulta que fuera. No sé si responde a la pregunta. Sí. Al final nuestro rol en terapia o fuera, aunque en pequeños matices puede diferenciarse, ¿no? Pero pueden haber también habilidades que se transfieran de un punto al otro. Y ahora, Carlos, ¿no? Cuéntame, ¿hay una separación entre tu yo terapeuta y tu yo personal? hay una cosa que me critican muchos mis amigos y es que cuando ellos me cuentan un problema, dicen que pongo voz de psicólogo. Y yo creo que me sale solo, pero les cabría muchísimo. Y me dicen, Carlos, no soy tu psicólogo, trátame como una persona normal. Y yo creo que hay una diferencia entre tus colegas, con los que puedes quedarte a tomar un café, una caña y que te cuenten un problema, y ser psicólogo. Puedes compartir
conductas, como por ejemplo, como ha dicho Santi, la escucha activa, pero al fin y al cabo, con el grupo de tus amigos, yo creo que tendrías que ser más natural, tienes que ser incluso más tú, ¿no? Porque sí que es verdad que tienes un rol siendo psicólogo del cual no te puedes salir. Está bien compartir diferentes tipos de conductas, la escucha activa, la validación, pero al fin y al cabo en una estás siendo profesional, en la otra tienes que incluso expresarte tú, dar tu opinión exactamente como tú lo sientes o lo opinas. Creo que eso hay que diferenciarlo totalmente. Que se puede ser natural también en sesión, y de eso vamos a hablar, pero siempre con un límite marcado. Claro, claro, totalmente, ¿no? Al final el espacio terapéutico es un espacio interactivo donde hay unas ciertas reglas por las que se pueden ver las sesiones y os quería preguntar por esto, ¿no? Porque, claro, ¿qué tipo de aprendizaje pueden ocurrir en sesión, ¿no? ¿Qué cosas vemos ahí? ¿Qué procesos se mueven ahí? Pues mira, tenemos que saber que la consulta es un lugar en donde se da una relación terapéutica entre pues, el consultante y el psicólogo y en donde sí o sí se van a dar procesos de aprendizajes, tanto operantes como pavlovianos. Y estos aprendizajes serán los que provoquen ese cambio clínico, por así decirlo. Es decir, pues alcanzar conductas terapéuticas, reducir conductas problema. Van a surgir pues este tipo de procesos de aprendizaje, pues operantes, pavlovianos, pero también, y esto es algo que me di cuenta, también vamos a dar ese aprendizaje observacional, lo que conocemos como el aprendizaje vicario. Es decir, lo que el paciente está viendo, lo que está viendo y que puede ser reforzante o que puede ser terapéutico. Lo que nosotros hagamos, incluso expresemos o especifiquemos, va a ser muy relevante también para la otra persona. Y pasa una cosa, que siendo psicólogos tenemos que conocer qué está ocurriendo y por qué ocurre lo que ocurre. Es decir, entender los procesos de aprendizaje, entenderlos y manejarlos. Esto nos va a permitir que se dé un cambio terapéutico con mayor eficiencia. El poder controlar estas variables, porque las entendemos, va a provocar con mayor probabilidad que consigamos las metas terapéuticas. Y esto va a ser muy relevante. Y lo mismo yo creo que puede pasar con el aprendizaje observacional, que a veces se descuida. Lo que podemos enseñar nosotros, ya sea con el ejemplo, haciendo pues, comentando cosas, experiencias nuestras incluso, o con nuestros propios actos que aunque no los especificamos verbalmente, se pueden llegar a ver y ahí se pueda formar un nuevo aprendizaje. Claro, No sé si... pensando en las diferencias de contexto, ¿no? Y en la intencionalidad al final de nuestro comportamiento, porque un elogio, ¿no? O un ole, ¿no? Como dices tú, en un contexto de amigos, ni siquiera piensas en la función que eso pueda tener, pero en consulta hay una parte de ti, una vocecita que te dice, oye, estás reforzando eso, ¿no? Entonces, esa función de tu propio comportamiento es algo que puede luchar un poco contra la naturalidad y a la vez contra la estructura, y esto es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? El prepararse o no prepararse a las sesiones de una forma más rígida o menos. Claro, tenemos que tener en cuenta nuestros objetivos, tenemos que tener en cuenta qué vamos a trabajar en cada sesión, pero cada sesión puede ser un mundo. Entonces, ¿cómo tener en cuenta, y hablo incluso técnicamente, ¿no? ¿Cómo funcionan vuestras cabezas, si lo apuntáis o no lo apuntáis, para no olvidar aquello que queréis trabajar y a la vez ser naturales? Vale, pues voy yo. Es una cuestión complicada porque, como efectivamente decís, el psicólogo tiene que estar no solo atento a lo que está contando, haciendo en consulta el consultante, sino también a qué está haciendo el terapeuta y cómo va a influir en el consultante. Entonces, respecto de lo que planteas, antes de la sesión, evidentemente, la preparamos, tomamos nuestras anotaciones, comprobamos con el plan de tratamiento y planteamos una posible intervención para ese día, qué técnicas que vamos a trabajar, qué tal. Pero claro, tú tienes tu plan A, de repente aparece una cuestión que no planteabas y tienes que intervenir ahí. O un objetivo que tenías más adelante, tienes un ejemplo clarísimo para trabajarlo con la propia sesión, lo que te está contando, lo que acaba de ocurrir. Viene bien tener esa cierta flexibilidad y poder decir, mira, esto lo íbamos a tratar hoy, lo vamos a tratar más adelante, quiero centrarme en esto que me estás contando, en estas emociones que estás expresando ahora mismo, esta situación que ha ocurrido, que te vas a tener que enfrentar dentro de unos días. Entonces ahí tenemos nuestro plan, efectivamente, pero también tenemos que aprender a ser sensibles sensibles y flexibles si tiene sentido que lo seamos en este preciso momento.
Entonces sí, hay que estar atento como muchos puntos a la vez y permitir esa naturalidad, ese cambio, ese poder mostrarte como consideres que eres, como te tienes que mostrar, si tiene sentido para el proceso terapéutico, los objetivos de esa persona y el momento actual en la terapia. Es un arte de hilar fino que se va aprendiendo, entiendo yo también, a medida que vas practicando, pasando sesiones y sesiones. Ujú. De hecho, fijaos cómo incluso intentar ser súper rígido en sesión puede ser totalmente contraterapéutico para el consultante. Si exponemos un caso de rigidez extrema, estamos diciendo que hay que ser rígido siempre. Mm. Claro, porque al final también estaríamos demostrando, o sea, seríamos poco contingentes también, ¿no? Pues estaríamos dejando a un lado incluso las necesidades que pueda tener la persona que tenemos delante. Ahora os preguntaré por las redes, ¿no? Porque ahí sí que podríamos decir que el comportamiento está bastante, vamos a decir, planeado, entre comillas, pero cuando la personalidad del terapeuta aparece en consulta, ¿no? Y a la vez nos permite ejemplificar, ¿no? Y están aquí las autorrevelaciones, ¿no? Y Carlos, tú mencionabas, por ejemplo, cómo hacías uso del error en sesión, ¿no? Dentro de la conferencia en la JAFA. Pues me gustaría preguntaros un poco por la gestión del fallo, cómo hacer esa transferencia y que nuestra reputación, entre comillas, nuestra autoridad, no se vea dañada. Claro, yo en sesión me equivoco bastante en muchas ocasiones, cometiendo una falta de ortografía o, mira, yo soy de Madrid, soy laísta, pero vamos, cometo cada laísmo que es dar patadas a la RAI, de verdad. Y claro, yo podría orientarlo de dos maneras, o el estar disculpándome, pidiendo perdón, incluso diciendo, joder, es que mal se me da esto, o incluso naturalizándolo, diciendo, joder, hoy es lunes, se nota que es lunes, estoy todavía con el café, perdona, ¿por dónde íbamos? Le estoy quitando importancia, le estoy quitando esas verbalizaciones, esos comentarios negativos, esos castigos, lo estoy quitando y encima le estoy restando importancia. Mira, esto me pasaba a mí cuando al enviar un correo, en vez de poner un saludo, y esto es verídico, de verdad, puse un salido, atentamente un salido, no lo imaginamos. Claro, al día siguiente, cuando tuve a la persona, lo saqué de repente, lo naturalicé, nos reímos, estamos cambiando las contingencias, donde antes había castigos, reproches, ahora hay risas, le restamos importancia. Yo, si pudiese dar un consejo, oye, si te equivocas en sesión, específicalo, hazlo explícito. ¿Por qué? Porque estás restando importancia y eso lo puede ver la otra persona. Él ve que no ocurre nada malo. Es genial, ¿no? Que lo uses de esta manera y estaba pensando, Carlos, porque tú tienes la cuenta, ¿no? De Psycho Simpsons y ahí integras mucho el humor, ¿no? En tus memes. ¿De qué manera llevas este humor? Porque ya lo has usado aquí, ¿no? En este ejemplo, pero ¿de qué manera lo haces? No sé si lo haces de forma activa, traes ese humor en tu práctica como terapeuta y cómo lo crees que puede ayudar a facilitar el cambio. Joder, es que emplear humor en sesión es muy, muy divertido, porque ahí ya nos estamos alejando incluso de las consultas rígidas de médico, como he dicho antes, de bata blanca, ¿no? Ahí estamos naturalizando el proceso. Si además lo podemos meter con un poquito de humor, joder, como yo hago con los memes, yo creo que se aprende antes, yo creo que incluso conectas más, haces más atractiva la figura del psicólogo también. Yo, joder, si podemos utilizar humor, utilizadlo. Si quieres hacer memes, hacedlos. Fuera broma, creo que se aprenden muchas cosas haciendo memes. Hay muchos pacientes, de verdad, que aprenden cosas psicológicas sobre su comportamiento con memes. Utilizad memes, por favor. Efectivamente, es muy Sí. fácil recordar luego cuando estás en casa el meme que ha puesto el psicólogo y dices, coño, esto es lo que está pasando ahora mismo, voy a hacer algo con ello. Entonces, el meme es muy fácil de recordar para luego generar esos cambios cuando ya no estás delante, que genere los cambios el cliente, que es el que los tiene que generar. Y sí, el humor es muy, muy importante, muy interesante también por una cuestión de desdramatizar cuando hay que desdramatizar. El poder coger, reírnos de la situación puede ayudar a, vale, esto que me estás contando no lo has hecho ni muy mal, ni mucho menos, no has matado a nadie, no has hecho ninguna cuestión. ¿Qué me dices? ¿Eres tan mala persona? ¿Quién has asesinado esta tarde? Por ejemplo, es una manera en la que yo utilizo el humor llevándolo absurdo cuando me dicen, joder, es que soy un desastre. Y digo, sí, pero te has chocado con el coche. ¿Has atropellado a una viejecita?
¿Por qué dices que eres un desastre entonces, tío? No me vaciles. Entonces es una manera de, vale, estamos cambiando ese enfoque de, vale, no soy un desastre, soy otra cosa, pero lo estoy haciendo con humor y a lo mejor la próxima vez que me digas soy un desastre me río en vez de hundirme en la miseria. Hay errores que son convenientes, ¿no? Y que pueden trabajarse, ¿no? Ser ejemplo de algo, pero ¿creéis que hay errores que no interesa sacar a consulta? Porque a lo mejor hay cosas en el cajón que podrían desacreditarnos, que podrían malinterpretarse, que habría que coger con pinzas. Bueno, a veces yo creo que en sesión va a haber cosas que no sepamos. Yo creo que hay cosas que sí se pueden decir, no lo sé. Si nos hacen preguntas teóricas o si nos hacen otro tipo de preguntas más filosóficas, a lo mejor no tenemos la respuesta. Eso sí que podemos especificarlo. Oye, pues no tengo ni idea, pues no lo sé. Ojalá pudiera darte una explicación, pero no la entiendo. Entiendo que incluso eso pueda quitarnos un poco de estatus, pero yo creo que también hay que normalizarlo. Es decir, no le vamos a decir a la persona, no sé cómo tratar tu caso de primeras, ¿no? Oye, pues, pero ahí podríamos naturalizarlo de otra manera. Sí, muchas veces tenemos ese miedo, el de tenemos que ser profesional, dar respuestas, no cometer errores en ningún caso, van a pensar que somos. Luego, normalmente no pasa nada, la persona es comprensiva contigo, e incluso si no lo es, podemos preguntarnos por qué no lo está siendo. Asumimos que no hemos liado ninguna demasiado grande. Entonces, sí, también hay que tener en cuenta qué error voy a contar y qué sentido tiene en el proceso terapéutico en el que estamos. Ahí ese Claro. depende famoso que tenemos que aplicar siempre. En ese caso, la experiencia no suele ser negativa. Si tú dices, oye, pues me he equivocado, no te mandé esto, discúlpame, te lo mando ahora mismo. No suele pasar nada normalmente. Sí, además tiene razón, ¿no? Lo que comentáis, porque al final creo que hay más miedos en relación a reglas que están construidas sobre cómo es la terapia que lo que realmente es la terapia, ¿no? ¿Cómo relacionáis vosotros con vuestros propios miedos como terapeutas? Efectivamente, y eso luego influye también en cómo puede aprender el consultante a relacionarse con sus propios miedos en base a, coño, si el terapeuta está aquí funcionando de una manera para no cometer errores, lo comete y pide 500 veces perdón, voy a tener que hacer yo lo mismo, entiendo, si cometo un error, porque el terapeuta está siendo, se supone que es un tipo respetable, que sabe tal, ha errado en algo y está de rodillas prácticamente. Entiendo que no es un aprendizaje que sea siempre interesante. Por ejemplo, como ha dicho Santi, al enviar algún documento que le tengamos que pasar por correo, un registro o incluso llegar pronto a sesión, que a veces a mí, de verdad, yo he llegado tarde a sesión y me he intentado disculpar miles de veces al principio, ¿no? Y decía, joder, Carlos, ya te has disculpado, ¿qué más quieres? Claro, y encima era un caso de una persona que también estaba disculpándose todo el rato, que no se relacionaba muy bien con la culpa, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, yo, de forma intencionada incluso, volví a llegar tarde, pero esta fue de forma intencionada, un poco, unos 10 minutos tarde, y lo especifiqué de esa manera, dije, he llegado tarde, lo siento, joder. Y creo que ahí empecé ya a servir como un modelo más terapéutico, porque no estuve todo el rato justificándome, no les daba explicaciones y no me estaba fustigando. Y luego, como que lo hice contingente, ¿no? Le dije, oye, ¿tú te has enfadado por haber llegado más tarde? Oye, ¿has supuesto algún error? ¿Has supuesto que me veas de otra manera? Y ahí también se están estableciendo nuevos aprendizajes, nuevas reglas, que incluso luego se lo podemos exponer en otra sesión o en la misma. Hay también otro tipo de autorrevelaciones que se dan hablando del éxito que el terapeuta tuvo en algún problema de su vida, ¿no? A mí este tipo de autorrevelaciones a veces me parecen que pueden ser acertadas y otras veces me parecen de ir de iluminado por la vida, también te digo, ¿no? Entonces, claro, tienes ese congreso de es que yo antes estaba en la oscuridad y descubrí mindfulness y ahora te vengo a traer la iluminación y el camino a la felicidad. Bueno, pues cuidado, ¿no? Entonces, ese tipo de discursos pueden ser invalidantes y me gustaría preguntaros un poco por vuestra experiencia con ese tipo de autorrevelaciones orientadas al éxito del propio terapeuta. Vale, pues claro, tenemos que saber por qué y para qué estamos haciendo la autorrevelación y cómo tenemos que hacer la autorrevelación. Sabemos que poner un modelo
que de primeras resulta muy distante del nivel de partida del consultante, quizás no sea muy buena idea. Decir, oye, me pasó esto y me dio igual y pude superarlo y tal, no va a ser interesante. Queremos también validar ese malestar y no coger y pisotearle y decirle, mira, eres un pringado. No, efectivamente no queremos hacer eso. Podemos hacerlo y puede ser interesante, pero tenemos que ser conscientes de qué está ocurriendo. Oye, yo me encontré en una situación que me recuerda a eso y también estuve sintiéndome como tú te sientes, con las mismas dudas, los mismos problemas. Pero pude salir de ahí, me costó, tuve que esforzarme, pero se sale y luego uno se siente mucho mejor haciendo este tipo de cuestiones, trabajando este tipo de situaciones. Creo que es la manera de hacerlo para no invalidar efectivamente al consultante, tampoco hay que venderle humo, y para poder generar esa asociación apetitiva entre si yo hago esto me voy a sentir mejor, entonces voy a motivarme de alguna manera para hacerlo. Estábamos hablando del setting que ocurre dentro de terapia, pero yo me quería ir a lo que ocurre entre sesiones, ¿no? Porque ahí también para nosotros como terapeutas pues puede ser un reto manejar ciertas consultas, ciertas comunicaciones de nuestros propios consultantes. ¿Cómo manejáis con los límites fuera de sesiones, con el hecho de contestar a ciertas horas o el autocuidado también? Es que eso es muy bueno. Es que yo creo que erramos todos al principio. Nos llega un mensaje a las 9 de la noche, a las 10 y contestamos por lo que creemos que puede opinar la otra persona. Sí. Uy, no voy a contestar a ver si piensa que ya no me importa. Es que de verdad es terrible pensar así. Incluso también para nuestro propio autocuidado. Fijaos, ¿no? Podemos establecer límites y respetarlos. El hecho de decir, bueno, a partir de las 8 yo ya no cojo el móvil, si tienes alguna duda me la puedes plantear a esas horas, pero yo no te voy a contestar. También estamos marcando límites que incluso se pueden extrapolar a la terapia. Y sobre todo nos estamos cuidando a nosotros mismos, porque es terrible de verdad contestar a una persona a las 10:30 de la noche o estar abriendo todo el rato los correos por lo que pueda pensar. Incluso nos estamos exponiendo a la propia incertidumbre nosotros mismos, cosa que también nos viene bien. Y luego podemos otra vez especificarlo en sesión. Oye, cuando yo no te contesté a las 9:30, te enfadaste, te molestaste, tuviste que pasar un trance terrible. Y por lo general las respuestas siempre son bastante positivas para ellos y para nosotros, de hecho. ¿Usáis normalmente WhatsApp, correo electrónico? ¿Qué tipo de medio? ¿A través de Instagram o de Twitter os mandan mensajes? Sí. Y- Desde dime, que dime. Simpson y todo no me han hablado. Y yo, pero vamos a ver. Vamos a ver. No, pero por general hablamos mucho por WhatsApp. Yo creo que es lo más cómodo, más que las llamadas, que actualmente los jóvenes no cogemos las llamadas de nadie y hablamos todo por WhatsApp. Incluso enviamos emojis y emoticonos si son pertinentes. Sí, me hace mucha gracia el peolín este que dice en sesión. Personal que se la mando. Bueno, y hablando de redes y tal, en redes, por supuesto, mostramos lo que queremos, lo que puede ser interesante y alguna que otra vez decimos cosas que creemos nos identifican y no queremos censurarlos, ¿no? Pero siempre hay margen de maniobra, ¿no? A la hora de publicar algo. Hay un aprendizaje vicario también desde aquí, ¿no? Entonces, me gustaría saber vuestra experiencia, si han comentado alguna vez, ¿no? A algún paciente, algún cliente o algo sobre lo que habéis publicado, o si han aprendido algo de ese meme de los Simpsons que pusiste o cualquier cosa como esta. A ver, yo es que por Twitter no soy el mejor ejemplo, la verdad. Es que me meto siempre en muchos jaleos. Santi, si quieres, habla tú y luego me meto yo, ¿vale? Yo tampoco sé si soy el mejor ejemplo porque no estoy demasiado tiempo en redes para mi propia salud mental. Sobre todo la que tengo personal es la de Twitter y cada vez que entro a Twitter me enfado, así que paso poco tiempo. Y luego intento ser como muy... Aquí a lo mejor soy yo siendo como muy profesional, muy tibio, no meterme en conflictos y ser lo más constructivo posible. Entonces, alguna vez algún consultante dice, pues lo que pusiste estoy de acuerdo, me parece interesante, pero no me han llegado a decir demasiadas cosas, nadie me ha criticado tampoco. Creo que Carlos es el que tiene más experiencia en las redes. A ver, sí. He cometido cosas que a lo mejor no debería haber hecho. No sé si os acordáis el tuit de las webs de Sol, de las webs de la Gran Vía. Sí. Mira, al día siguiente todos los consultantes, te lo juro, me lo estaban preguntando, Carlos, ¿pero cómo te va a gustar el edificio de las webs? Y yo, a ver, es broma. Pero sí que es verdad que a veces doy mi opinión sobre temas
me gusta mucho reflexionar por redes sociales, incluso compartir experiencias. Y sí que es verdad que algún consultante me ha dicho, joder, me ha venido muy bien o me he sentido muy identificado o incluso hoy quiero trabajar esto. Porque me siento tan identificado que me gustaría pues sacarlo en sesión. Y yo por redes sociales soy yo, de verdad, no soy ningún personaje, ni mucho menos. Yo quiero ser lo más natural posible. Hay comentarios, hay opiniones que no digo porque eso me las quiero guardar o las quiero compartir con mis seres queridos. Pero lo que veis, creo que soy yo, incluso, y de verdad lo pienso, creo que es lo que hace que los consultantes puedan venir con nosotros a consulta, el hecho de que se sientan también eh, identificados con nuestras opiniones, con nuestros sentimientos que compartimos por redes sociales. ¿Habéis notado alguna diferencia en la relación terapéutica entre personas que vienen conociendo vuestro contenido, ¿no? A lo mejor esto hace más referencia al contenido de Carlos, ¿no? Porque si Santiago no hace ese tipo de cosas, pues no le pasará tanto, ¿no? Pero ¿habéis notado diferencia entre esa gente que más o menos va leyendo, luego vienen a consulta, y esa otra gente que casi no os conoce, si acaso lo han visto en Google o alguna recomendación? Yo sí que lo veo de verdad porque incluso a veces sacan bromas que hago yo por Twitter o por Instagram con esto de Sique Simpson y a veces me lo sacan o incluso dicen, joder, Carlos, ¿tú qué opinas de esta manera o que te gusta esta película, que lo compartiste? Yo creo que hay algo de vínculo más, ¿no? Incluso cosas que podemos ya compartir, que con las personas que nos consultan pues desde el correo o desde la web. Y eso pues como que incluso agiliza más la sesión o la facilita o la hace para el consultante más cómoda, pienso, por lo que he ido viendo. Hablando de la comodidad del consultante, estaba pensando también porque el otro día, ¿no? En una comida con varios compis, pues teníamos ese debate de que a veces enviamos tareas a los clientes que ni siquiera nosotros mismos haríamos, ¿no? ¿Cómo relacionáis con esto también, con el hecho de las tareas? Bueno, no sé si haríais muchas de las que enviáis a los consultantes. Yo intento mandar un nivel de tareas asumibles y realizables, justificarlas mucho, intentar medio planificarlas para que sea lo más fácil posible. Pero sí que es cierto que hay veces que estás inspirado y a lo mejor mandas más de lo que deberías o lo que tú probablemente harías. En ese caso, a lo mejor te lo traen el día siguiente y Santi, no puedo hacer la mitad de lo que me mandaste. Yo digo, vale, perfecto. No tienes por qué hacerlo, a todo lo que puedas dentro de lo humanamente posible. Perdóname, y aquí es una cuestión de reconocer error. A lo mejor es cosa mía que ese día te mandé demasiado, no me di bien y ya lo irás haciendo cuando puedas, no te preocupes. Y aquí efectivamente salimos de ese... Está sirviendo porque me estoy acordando de un caso. Una chica a la que en una sesión pues le dije distintas técnicas que podía ir aplicando en distintas situaciones, tal. Semana siguiente viene y me dice, no lo he hecho nada bien, he hecho la mitad de lo que me dijiste, soy una cliente desastrosa. Y yo dije, mira, a lo mejor el que es un desastroso soy yo, que te mandé no sé cuántas cosas, no tuve en cuenta el tiempo y el esfuerzo que te iba a suponer, a lo mejor debería yo pedirte perdón y fustigarme un poco. Aquí usando el humor, efectivamente. Y me dijo, no, Santi, ¿qué vas a pedir perdón tal? Y yo, pues lo mismo a ti. No tienes que sentirte tú necesariamente mal por esto, cuando a lo mejor es un error mío y no te tienes que arrodillar y disculparte porque lo has hecho perfectamente. Qué bien. Pues ahora os voy a proponer un pequeño reto. Sí. Esto es nuevo, esto no lo habéis hecho antes. Bueno, pero hoy estoy yo creativo. No, hombre, pero el tema me invita a que os proponga o que os pregunte, ¿no? Por un área en el que os sintáis demasiado cómodos hablando y se os pueda ir la flapa un poco, ¿no? Mira, lo digo, a mí me pasa con la gente que viene a consulta con síndrome del impostor y quiere emprender y yo ahí me tengo que regular un montón, porque es como un tema que me enciende mucho, me gusta y lo tengo que paralizar ahí y dejarlo en un lado por si es relevante o no. Y hay otros temas, cuando hablo de la muerte, por ejemplo, noto cierta resistencia y me tengo que mover con más conciencia hacia esa dirección si es relevante hacerlo. O sea, yo os digo lo que yo hago, ¿vale? Para que veáis que no es una pregunta que hago sin que yo estuviese dispuesta a contestarla. Así que decidme qué áreas os resultan incómodas y excesivamente cómodas. Y además, hoy también quiero que tú respondas. ¿Qué? ¿Quién eres? Hola. Pues si quieres empiezo yo. Venga. Joder, yo me siento muy cómodo cuando hablamos, demasiado cómodo cuando hablamos de música. Con grupos, mira, me acuerdo de una consultante que me dijo, mira, estuve en un concierto de Carolina Durante y es de mis grupos favoritos, Carolina Durante, y se me iluminaron los ojos, de verdad, y empecé a hablar, Dios, qué bien me lo pasé haciendo pocos, no sé qué, no sé cuánto, que incluso
hablaba más fuerte que de costumbre. Se me quedó la Mm. paciente diciendo, Dios, no sabía que te gustaba esa música. Porque cuando tú ves la figura de un psicólogo, a veces piensas que, joder, está escuchando mi misma música. Y yo le dije, pero a ver, ¿qué piensas? ¿Que escucho Café Quijano o qué? Claro. Abraham Mateo. Ahora Mateo, ¿no? Y ahí me tuve que controlar porque empezamos a hablar de música, no sé qué, me encanta este grupo, este otro, y ahí me tuve que parar. Pero es mi talón de Aquiles, ¿no? Siempre que me hablan de algún grupo que me guste, me acuerdo de otra persona que me dijo, mi grupo favorito es Oasis. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y empecé a hablar muchísimo del tema. Eso es un tema que tengo que controlar y que tengo que mejorar Ujú. y que reconozco el error. Vale, y ahora el otro, el oscuro. El oscuro, ¿de qué temas, joder? Uf, de Tinder. Vale, bien, 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 bien. Diría que Eso te eso. genera resistencia. Bastante, bastante. Cuando hablamos de estos temas, ¿no? De relaciones de pareja, Tinder, Bumble, no sé qué, yo digo, mira, como me pongo a hablar, ahí apretando el puño, ahí sí que no puedo. Ujú. Bien, bien, bien. Bien, bien. Hay que flexibilizarse, ¿no? Nos cuesta, pero oye, estamos aquí siendo conscientes de aquello que pesa, ¿no? En algunos momentos. Bueno, Santiago, cuéntame. Vale, yo creo que me dejo llevar a lo mejor demasiado a la hora de reestructurar, de debatir pensamientos, porque es algo que creo que se me da, me gusta hacer, me gusta debatir en mi Ujú. vida personal, entonces aparece un pensamiento que creo que no está siendo útil para la persona y empiezo, ¿y esto lo has pensado así? ¿Y has pensado en qué pasaría? ¿Y qué crees que ocurriría? Y empiezo ya a preguntar, 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 y a lo mejor no estoy permitiendo que la propia persona haga y responda preguntas porque estoy yo filosofando, entonces me tengo que decir, Santi, cállate un poquito, dale la pregunta, que reflexione, que te devuelve y ya irás aproximándote a donde queremos ir, pero permite que la otra persona lo haga y cállate tú un rato. Respecto del otro, o no sé si es respondiendo lo que me planteas, pero cuando hay gente que trata mal al consultante, me refiero en el caso de la familia, familias en las que hay una persona sintiéndose culpable por poner límites, por querer separarse de su familia cuando ves, al menos desde la perspectiva del consultante, nunca vas a saber qué está pasando realmente, que le están lloviendo palos por todos lados. Y claro, a mí lo que me puede, no me puede la furia, me controlo, pero es como, oye, ¿y tú Ujú. crees que estás siendo una mala persona si estás deseando irte de ahí? ¿Por qué has pensado alguna vez en abandonar la casa? ¿Tú crees que serías malo por hacerlo? Y claro, a veces choca con los propios valores de la persona de no, yo tengo que estar por y para mi familia, que evidentemente en ese caso son valores que probablemente le estén haciendo sufrir mucho y yo no sé hasta qué punto a veces estoy siendo, yo me lo pregunto si estoy siendo una persona cruel o muy desapegada y esa es mi zona gris. Cuando, oye, estás con su familia, le está tratando súper mal y yo lo veo como, mira, si no te están tratando bien, no les debes, no voy tan directo efectivamente, no les debes tanto afecto, no les debes una incondicionalidad de estar aguantándolo todo, estar con ellos, cuidarlos, quererlos, porque no te están cuidando y queriendo de vuelta. Pues ahí es la zona en la que yo no sé si estoy siendo a veces muy duro, muy cruel, muy frío, o creo que es con un sentido, pero me queda dudas. Pero fíjate, Santi, haciendo un pequeño paréntesis, cómo incluso aquí podemos ejercer de modelos, ¿no? Diciendo, joder, a mí esta situación me enfadaría un montón, Ujú, qué exacto. injusticia. Ahí podemos también ser modelos de la validación emocional, del enfado, de la tristeza, de la rabia. Decir, joder, yo en tu situación, de verdad, con tu jefe, estaría súper enfadado, estaría súper molesto con él. Incluso a veces ya demonizando al propio jefe. Es que tu jefe es un imbécil, tío. Efectivamente, en esos casos de personas que son muy inhibidas, que que les falta un poquito quizás de agresividad para poder defenderse y enfrentar distintas situaciones, viene bien ese joder, tía. Yo en tu caso estaría pensando en cruzarle la cara. Y lo puedes decir así, porque al final es como, venga, vamos, te mueve a ti esa emoción, pero te sientes mal cuando piensas que ese tipo de situaciones. Vamos a normalizarlo, vamos a validarlo, porque probablemente sentir esa emoción y que no te la cortes y no te culpabilices por ello, te haga defenderte mejor, ser más asertivo. Claro, es que hay áreas que por exceso o por defecto nos hacen cometer errores y hacerlo explícito en consulta, ¿no? Por ejemplo, pues señalar, uy, tiendo mucho a debatir este tipo de pensamientos, a veces se me va, incluso mencionarlo, puede hacer que la persona luego en las próximas ocasiones lo señale, ¿no? Y vea cómo tú vas regulándote y que eso sea un espejo, ¿no? Y bueno, oye,
Tú también. Claro que sí, claro que sí. Pues me siento identificado, ¿no? Y al contrario de lo que decía Santi, en mi caso yo tiendo al silencio, tiendo a dejar que la persona hable, que haya mucho espacio, que se oxigene, ¿no? Entre pregunta y pregunta. Y suelo hacer pocas preguntas en sesión y intento que sean bastante precisas, ¿no? Pero ahí también, ¿no? Hay pacientes que me han dicho, oye, pues necesito que me expliques más, ¿no? Y entonces, pues ahí entro en el para qué tengo que hacer eso para esa persona, ¿no? Entonces empezamos ahí. Entonces yo creo que sí, que a mí me cuesta ser un poco más activo en ese sentido, dejo mucho más espacio y temas así más controvertidos quizás o más difíciles para mí, de hecho con adicciones no trabajo, yo no bebo ni fumo ni me drogo ni nada y entonces me cuesta mucho más entrar a empatizar quizás con esas condiciones, ¿no? Situaciones de las personas donde están enganchados y también me cuesta con personas que son perfiles bastante desafiantes o hostiles, ¿no? Yo tiendo a ser una persona bastante tranquila en mi día a día, mis relaciones suelen ser bastante tranquilas y entonces me cuesta mucho relacionarme con eso. Estoy trabajándolo, pero es un trabajo bastante continuado, ¿no? Sesión a sesión. Darío, tú no te escapas, ¿eh? Cuéntanos también. Claro, si yo lo he dicho. Además, lo menciono en consulta. Cuando alguien me dice que quiere montar su negocio, le digo, vale, esto es un tema que a mí me enciende, entonces no voy a entrar ahí porque a la mínima te estoy hablando de SEO y diseño web. O sea que, ok, lo dejamos a un lado. Igual y cuando sale el tema de la muerte Sí. y noto como cierta resistencia, tengo que esforzarme, ¿no? En ser más elocuente incluso, ¿no? Y hacer preguntas que me generan incomodidad. No es algo que a lo mejor me paralice y no actúe, pero sí me hace ir más lento de lo que yo iría, por ejemplo, pues si alguien me habla de ciertos miedos que tiene a la hora de lanzarse a la piscina, de montar su cosa o yo qué sé, cualquier tema de estos, ¿no? Entonces, me parece muy útil, ¿no? Que seamos conscientes, ¿no? De nuestros patinazos para bien señalarlos en consulta o bien trabajarlos de manera consciente. Bueno, os quería ya lanzar una última pregunta, un poco también para la gente que nos está escuchando. ¿De qué manera creéis que os nutrís para ser mejores terapeutas? ¿De dónde sacáis inspiraciones para los memes? ¿De dónde sacáis referencias a vuestro propio comportamiento, no solo del que sois conscientes, sino de aquellos que os señalan incluso vuestros amigos, ¿no? Porque tenemos errores que solo ven la gente que nos quiere. Entonces, ¿cómo os nutrís? Vale, pues yo creo que una de las cosas que a mí me sirve es, al acabar cada intervención, incluso en momentos entre las mismas, preguntarle al propio consultante, oye, ¿qué tal lo estás viendo? ¿Hay algo que cambiarías? ¿Cómo me ves a mí? ¿Estamos en sintonía? Todo este tipo de preguntas creo que vienen bien para también de primera mano de la persona con la que estás trabajando, que te ayude a orientarte y adecuarte en las distintas situaciones y a seguir aprendiendo, porque al final la experiencia de los consultantes es súper valiosa y tenemos que tenerla en cuenta. Y también soy un poco cotilla y me gusta preguntar a mis demás compañeros psicólogos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Esto que me contaste. Ir cotillando. Las supervisiones con Carlos o con quien sean también son muy enriquecedoras y evidentemente escuchando podcasts de psicología y cuestiones. Qué bien introducido, qué bien metido, Santi, de verdad. Mis dientes. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Santi, ¿no? Oye, preguntad a compañeras, a compañeros. Hay muy buenos profesionales, de verdad. Hay mucha información, pero hay que buscarla. Pero no os cortéis en preguntar a esta gente. Porque, o por lo menos en mi experiencia, la mayoría van a estar encantados de ayudarnos. Y de verdad, hay muy buenas personas y muy buenos profesionales. Así que preguntemos, como hacemos Santi, como hago yo, y como no sé si haréis vosotros también. Sí, Claro, sí, bueno, por lo menos una vez a la semana, como estarás viendo. No, pero sí, yo creo que es súper importante tener esa red de seguridad también, ¿no? Que no todos los profesionales y las profesionales son espacios seguros, pero hay muchas que lo son y solo hay que rascar un poquito. Muy bien. Pues chicos, estamos llegando ya al término final del episodio. Ya sabéis que al final pues siempre dejamos un espacio para que os puedan encontrar por redes, preguntaros cualquier cosa, dónde os pueden localizar. Pues nos pueden encontrar tanto en Instagram como sm.psicólogos, si no me equivoco, y creo que en Twitter también somos sm.psicólogos o algo así. Ahora mismo no lo tengo claro. Carlos tiene más redes, yo soy Santiago Psi en Twitter, si no me equivoco, y ya está. Ya no tengo más redes que si no me muero.
Y a mí me pueden encontrar en Psique Carlos y también en Psique Simpson. Ahí no suelo contestar cosas clínicas, pero si me pasan un meme, si me hacen cualquier pregunta, ahí sí que respondo siempre. Bueno, ya sabéis, mandadle memes a Carlos que os responderá. Y nada, muchas gracias, chicos, por este ratito. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, porque la semana que viene tendremos por aquí a Kilina Ruiz, que hablaremos con ella pues de la lengua de signos en terapia, un tema también súper interesante. Y nada, recordaros que tenemos el evento en Sevilla, nos quedan 27 entradas, ahora estamos al lunes, así que cuando se emita esto quedarán muchas menos. Y nada, apuntaros también al webinar gratuito con Luis Valero y a la suscripción de nuestros webinars semanales con Daniela Esquivel y Claudia Guillot. No me enrollo mucho más, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego.